vamos a darle continuidad al tema de la anterior clase. Nos habíamos quedado en el inventario y en el marbete, ¿no? En la etiqueta. Un momentito que cargue, por favor, no quería. ¿Se ve, verdad? ¿Me pueden avisar si se ve la diapositiva? Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, Lice. Se me dice. Gracias. Bueno, una vez elaborado el inventario, ya elaborado incluso las etiquetas, posterior a eso ya se empieza, ¿no? a seleccionarlo en cajas. Y bueno, también tiene que ir, obviamente, que numéricamente las cajas, ¿no? Ya han visto, ¿no? Caja 1, caja 2, caja 3, según el inventario, ¿no? Entonces, existen también otro tipo de normas para esta relación de transferencia. Como indica, normas para la relación de transferencias documentales de archivo de oficina al archivo central. Ahora, si de repente sus instituciones tienen este archivo de central o general, por lo general más tienen las públicas, las universidades también tienen este archivo, por lo menos ustedes vayan archivando esos documentos antiguos que ya tienen, ¿no? O sea, anteriores, si no están activos durante el primer año y el segundo año, de los 1 a 5 años, los anteriores ya pueden archivarlo. No siempre es necesariamente que lo hagan esa transferencia al archivo central, pero sí ya pueden elaborar el inventario, el marbete y la etiqueta, y también lo pueden poner en cajas directamente. Y ustedes ya tendrían un archivo más organizado y no simplemente un montón de papeles, ¿no? Porque lo que dicen archivo o le ponen ahí una oficina, un rincón de documentos, eso no es archivo, simplemente es la acumulación de documentos y ya, nada más, ¿no? Bueno, normas generales. La unidad encargada del sistema de archivos de cualquier institución, en cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo con las políticas de recuperación, custodia, conservación y difusión del patrimonio documental de su institución, lidera el programa de transferencias documentales de los archivos pertenecientes a las distintas gerencias y unidades de la institución al archivo central. Con este fin, la transferencia debe cumplir, está mal ahí escrito, debe cumplir con normas legales, jurídicas y archivísticas, que junto a procedimientos establecidos acreditan la recepción o la entrega de documentación, implicando que el archivo central asuma la responsabilidad de los documentos. Ustedes simplemente entregan en una caja. Cuidado, no siempre es Sus puro micrófonos. bajo Claro. A ver quién está con su audio. Ya. Como les indicaba, si ustedes hacen esta transferencia o hacen este envío sin un inventario o simplemente con un registro de todos los documentos que tienen y lo almacenan en cajas y lo enumeran y ya, pero no indican en qué condiciones lo están entregando, qué años tiene, qué tipo de series tiene, o sea, qué tipo, este encargado del archivo central no se hace tan responsable, porque antes de que tú le entregues tales documentos, él hace un diagnóstico. Pero si tú le entregas el inventario... A ver, ¿quién es? Compañera Nila, tu audio. Vamos a Su audio. silenciar. Ya, a ver. Ya. Bueno, como les indicaba, ¿no? Si no realizamos este procedimiento, el del archivo central, el responsable, el encargado, el director, no sé, quien sea que esté, sí te puede recibir la documentación, pero como les digo, una vez recibiendo tales documentos que tú estás
entregando, va a ser un previo diagnóstico. Va a ser el diagnóstico de que entregó, digamos, en cajas enumeradas y ya. No indica qué tipo de series tiene, qué tipo de documentación, no indica qué años, qué tal. Entonces, al hacer su diagnóstico, simplemente no asume tanta esa responsabilidad, que cuando tú le entregas inventariado, ya con todos los procedimientos adecuados, entonces sí se hace responsable de sus documentos, porque una vez que tú le entregues con tu inventario, previo a otro inventario, que él también va a empezar a revisarlo, ¿no? Entonces, eso se refiere con esto de implicando que el archivo central asuma la responsabilidad de los documentos. Y ella verá cómo cuidarlo, cómo conservarlo, en qué lugar, previamente ya, ¿no? Plazo de conservación. Los archivos de gestión u oficina deben guardar documentos cuyo trámite está vigente y su consulta es poco frecuentemente. Deben ser transferidos al archivo central. El plazo de conservación y transferencia para los archivos de gestión es de 1 a 5 años, bueno, en todo caso de 2 a 5 años, ¿no? Ya habíamos mencionado eso. En algún caso deberán transferir documentos de la gestión en curso. Continuamos con plazo de conservación. Los archivos de gestión deberán remitir al archivo central los documentos originales, copias únicas o fotocopias legalizadas. En caso de que no existiera el original, los mismos deben estar ordenados y foliados e inventariados, evitar fotocopias o duplicados. Bueno, siempre hay que dar prioridad, ¿no?, a los documentos originales, a los que tienen sello original, si son legalizados. Todos esos detalles. Ahora, de repente no siempre hay los originales, entonces sí hay una copia legalizada, ¿no? Y si no hay, entonces solamente está ahí de aviso, pero si no hay una relación igual al del original o simplemente es fotocopia, entonces se empieza a descartar, ¿no? Pero si en caso no hubiese tanto como original y legalizar y solamente nos queda fotocopia, entonces sí, necesariamente también tiene que estar, porque de alguna manera nos da un previo aviso. Para la realización de transferencias documentales, el responsable de archivo de gestión debe cumplir obligatoriamente los siguientes pasos: contacto con el archivo central, preparación de los documentos. Esto ya tiene que ser anticipadamente, ¿no? Ya hay que coordinar con el del archivo central y anticipadamente tú también ya vas a tener ordenado tus documentos, por eso es que mencionábamos sobre el inventario y los marbetes, ¿no?, las etiquetas. Preparación de los documentos. Revisar todos los documentos y dar orden correlativa que se van a transferir. 2. Cada unidad documental debe quedar ordenadamente en su correspondiente carpetilla. Bueno, previo que ya hayas ordenado todo, siempre se hace una última revisión, ¿no?, de cómo está entregando, si coincide tu inventario, si coinciden las etiquetas, previo a eso. Y cuando es en el lapso de 1 año a 5 años, la documentación es poquita, no es mucha, a lo mucho van a ser, depende también del tipo de institución, ¿no?, pero es poca, a lo mucho puede llegar hasta 40, pero igual, como les digo, llega a ser poco, que cuando empiezas a acumularte los documentos año tras año, incluso se tiende a perderse y hay ausencia de documentos. Ahí sí es más complicado porque no siempre aparece, ¿no?, como quieres, o no te acuerdas dónde lo has dejado, no sabes dónde está. Bueno, estamos ahí viendo, inventándonos prácticamente, no sé, diciendo que se ha perdido o lo ha recogido tal persona, tal fulano no ha vuelto, ha llevado y no sé, entonces no. Preparación de los documentos. Bueno, 3. Eliminar las grapas, clips metálicos, gomas elásticas, todos aquellos elementos que sean perjudiciales para la conservación del papel, así como las carpetas, gomas, fundas de plásticos, clasificadores, etc. ¿Por qué esto? Por lo general siempre no usamos las grapas, usamos los clips, los marbetes pequeños de plástico, las gomas, incluso
los guatitos, ¿no? Para amarrar todo eso. Por lo general los archivos centrales son lugares, o el lugar puede ser húmedo, o de repente el sector, bueno, había aquí compañeros que son de Cananavi, de distintos departamentos que son esos lugares efectivamente húmedos, ¿no? Y allí entonces hay que tener cuidado porque estos tienden a humedecer, tienden a perjudicar al papel o bien también tienden a oxidarse. Entonces, previo a eso es necesario sacar estos clips, estas grampas y todo esto. Comprobar que los documentos estén debidamente ordenados y que corresponda a cada serie documental. Bueno, ya les había mencionado eso, ¿no? 5. Comprobar que cada serie se encuentre completa. Bueno, en el caso, si la serie documental de repente está por tomo o está por mes o de alguna manera tiene un número cabal, entonces sí o sí tiene que estar completa. Ahí también se puede identificar, una vez que vas ordenado, identificas qué serie documental te falta, ¿no? 6. Eliminar duplicados y fotocopias siempre y cuando se conserven los originales. Esta operación en ningún caso supone destrucción de documentos, sino simplemente una tarea de limpieza. 7. Los documentos se instalarán en cajas normalizadas. Ya les había mencionado esas cajas, ¿no? Ahora, si en caso no siempre se encuentran esas cajas, por lo general las cajas también que son algo duras y se llegan a conservar bien los documentos, son esas cajitas de las que venden manzana. Tienen su tapita también, entonces eso es bueno, si en caso no se cumple, o la institución, como les digo, no, instituciones grandes, pequeñas, sí tienen financiamiento, sí, a veces no, entonces si hay otro tipo de opción, entonces también se puede optar por esas cajitas de manzana, esas que traen, ¿no? De cartón también. A ver, esperen, creo que alguien quiere entrar a clase. Me distrae eso de estar aceptando cada rato. No hay nadie, pero... Ya he aceptado a todos, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Varios me están mandando mensaje. A ver, uno más, por favor, un momentito. A ver. Sí, escriben al grupo de WhatsApp indicando que quieren ingresar. Me avisan ya, por favor. Me distraigo explicando y se me va. ¿Dónde estábamos? Bueno, preparación de los documentos. Los documentos se instalarán en cajas normalizadas. Bueno, ya les había indicado, ¿no? Las cajas si en caso no hay ese tipo de material, como las cajas que les había mostrado en las fotografías, entonces pueden optar por esas cajitas de manzana. Las venden también a 4 bolivianos, si no me equivoco. Bueno, antes era así, ahora no sé cómo será. Y las otras, esas las normalizadas, la empresa, bueno, me dijeron que venden alrededor de 11 bolivianos, o sea, es más carita. En el caso de que la institución ya tenga el financiamiento. Ya acepté a todos, a ver, ¿qué han ingresado? Siguen ingresando. Ya.
Roxana levantó la mano. Dice, sí, dice buenas noches. Sí, acabo de ingresar. He intentado entrar desde hace rato, no me han aceptado, dice. Sí, ya he Es aceptado a simple. todos. Ya acepté a Ah, todos. ya, sí, mis compañeros ya te están pidiendo igual que los hacer. Gracias, dice. Bueno, bueno, continuamos. 8. Dar orden correlativa a todas las cajas de que conste la transferencia. Ya les había mostrado, ¿no? En el Excel, lado el inventario, se pone también esa tabla del marbete o de la etiqueta y se da continuidad, ¿no? Hasta el número total de cantidades, cosa que esté relacionado siempre con tu inventario y con tu etiqueta. Entonces, en base a eso ya va a estar los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta el que termine tu tipo documental. Las transferencias documentales permiten evitar la producción y acumulación irracional de documentos, asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación. 3. Solucionar a nivel físico y funcional el problema de la acumulación de documentos en las dependencias productoras. 4. Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional. 5. Guardar o custodiar en forma temporal o definitivamente la documentación en las mejores condiciones de conservación. Bueno, les había mencionado, ¿no? Si en caso no cuenta su institución con un archivo central y todos esos detalles que se les menciona, ustedes previamente a eso pueden armar su propio archivo. De repente hay no sé, un depósito pequeño, o si es bastante documentado, incluso pueden solicitar, ¿no? Que necesitamos espacio, necesitamos equipamiento y todo ese detalle. Incluso pueden armar un propio proyecto de ustedes. Tengo compañeros que prácticamente, bueno, en empresas privadas ha pasado esto, que justamente pasó este detalle. Al transcurso de los años se ha ido acumulando estos documentos y solamente lo dejaban en un depósito, así en un cuarto, lo llenaban los documentos así a lo que daban, ¿no? Pero ha llegado un momento donde ellos ya querían, como empresa, o sea, ver una empresa de productos farmacéuticos, ellos ya querían exportar sus productos y entonces tenían que sacar las normas internacionales, las ISO, ¿no? Las ISO 9001, la biolatina, todos esos detalles, o sea, que son más de alimentos y todo eso, de cuidados y detalles, pero para eso tenían que tener todo debidamente ordenado, ¿no? Entonces, justamente a un grupo de compañeros, o sea, amigos míos, los contrataron para que ordenen estos documentos y el detalle es que, bueno, se aprobó, ya pudieron exportar los documentos, los productos, ya que eran farmacéuticos, ya han podido exportar y todos esos detalles, pero necesariamente este archivo ya ha quedado como archivo, así como archivo central prácticamente. Y como eran los únicos que sabían sabían dónde está cada documento, cómo lo han ordenado, ya que no había otro tipo de personas que sabían de este tema, se han quedado ahí y prácticamente se han agarrado el lugar, se han agarrado el puesto y se han quedado definitivamente así como puesto laboral, ¿no? Y la empresa ahora ya está ya altamente ahí calificada por esto de sus normas. Entonces, eso es lo que también suele pasar, pero obviamente tiene que ver los procedimientos adecuados, porque como les digo, cuando se trata de sacar este tipo de normas internacionales, cuando quieren la empresa en este caso, tiene que estar todo bajo reglamento. Y si en el caso si es internacional, entonces con normas internacionales, ¿no? Otra cosa ya también es regirse a lo boliviano, pero en este caso eso pasó, por ejemplo. Bueno, transferencia. Bueno, he hecho aquí una línea del tiempo, más o menos, para que se vea cada paso. Bueno, tenemos toda transferencia, debe ser previamente autorizada por el archivo central.
previamente ya se hace este traspaso, bueno, ya se conversa, ya se indica, ¿no? Que se está ordenando los documentos, que vamos a transferir, que no tengo espacio, no sé, entonces lo voy a archivar y punto, ¿no? Cosa que el del archivo central ya vea un espacio. Si de repente tus documentos son muchos o pocos, el archivo central ya tiene que ver qué tipo de series documentales tienes, a qué unidad va a corresponder, depende a tu sección, la sección o la subsección que perteneces. Entonces él lo va a ordenar, va a ver en qué estantería ponerlo, en qué balda, en qué sección. Entonces por eso es el previo aviso, porque de repente simplemente tú llegas de sorpresa, no, ya voy a transferir, estoy aquí con 40 cajas. No te va a aceptar inmediatamente. ¿Por qué? Porque de repente no tiene el lugar adecuado o no ha identificado por lo menos las series para que te ponga en la sección que corresponde. Entonces previamente ya se hace ese aviso. 2. Una vez ingresados y depositados los documentos en el archivo central, corresponden a su tratamiento y custodia, incluyendo los servicios de información, consulta, préstamo y reprografías tanto en las oficinas remitentes. 3. Los archivos de oficina que efectúen transferencia informará previamente de las series documentales y del volumen al respecto del archivo central. Bueno, eso ya les indicaba, ¿no? La cantidad. Quien valorará las circunstancias que pueden afectar a la transferencia y comunicará el momento adecuado para su realización. Una vez que ya tenga el espacio adecuado, ya identifique el archivo central, la serie y la sección, te va a avisar, te va a indicar, entonces ya previo a eso vas a poder hacer el traspaso y acomodar los documentos donde se corresponde. ¿No? Por eso es que dice, comunicará el momento adecuado para su realización, dice, ¿no? 4. Los documentos que se vayan a transferir deben estar en cajas con formato normalizado. Eso ya habíamos indicado. La internacional, la ISAT-G, en todo lado se usa. Inconscientemente a veces nosotros mismos lo usamos, esos datos, sin saber. Ahora ya saben qué se llama, ¿no? Esa norma es la ISAT-G prácticamente. 5. Siempre irán acompañados de la relación de entrega impreso, ¿no? Duplicado, o sea, 2 copias en todo caso, y un soporte informático correspondiente cuyo formato será suministrado por el responsable del archivo central. Bueno, previamente también tienes que dar el inventario que has elaborado, tiene que coincidir obviamente con el tuyo y con el que vas a dar. Él va a hacer la respectiva revisión y a la vez también el inventario que le estás entregando en físico. De repente a veces también se entrega, ¿no? Con una nota anticipada de tu jefe que se está haciendo el traspaso adecuado. 6. Conviene aclarar que el transporte y descarga de los documentos que se transfieran corre a cargo del organismo remitente. 7. A ver, alguien creo que quiere entrar. Por favor, un ratito. Ya acepté. 7. El archivo central, al recibir la transferencia, realizará el cotejo de la relación de entrega y el contenido de las cajas. Obviamente ahí sí va a revisar, como les mencionaba, si solamente la entregas así tal cual, va a hacer ese diagnóstico de cómo se está entregando y no se hace tan responsable. Él lo va a ordenar de acuerdo a su forma, de cómo lo has entregado y ya. Si vas a querer reclamar algún documento previo a eso, no siempre te va a asegurar de que está ahí. Te va a decir, dame el número, la fecha y año y ya. El momento que quieras buscar, de repente no va a estar. Pero si tienes la seguridad que has entregado con un previo inventario elaborado adecuadamente, entonces tienes todas las de reclamar y pues hacerlo, hacer eficiente que tu documento tiene que estar ahí. 8.
Una vez comprobado, se devolverá uno de los ejemplares de relación de entrega debidamente firmado y sellado al organismo remitente, para que lo conserve como instrumento de control de los documentos producidos por él y conservados y custodiados por el archivo central. Por ambas partes, ¿no? Una copia lo va a tener él, porque obviamente tiene su previo archivo de sus relaciones de entrega o de transferencia, y previamente ustedes también tienen su propio archivo donde van a guardar este tipo de documentos, ¿no? Este inventario, bueno, como quieran llamarlo. 9. Como norma general, el mismo procedimiento se aplicará al soporte informático, teniendo en cuenta que los periodos de permanencia se establecen atendiendo a la naturaleza del documento y no al tipo de soporte del mismo. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Me distrae. En caso avanzar así. Ya. Características que deben reunir las series que se transfieren. El archivo central tiene, entre otras, como función esencial la valoración de las series documentales desde una perspectiva global que le permitirá seleccionar las que deben ser eliminadas y las que deben ser conservadas de forma permanente. B. Para cumplir esta función se debe estudiar periodos amplios de cada serie, cuyas fracciones cronológicas de cada serie documental ya custodiada en el archivo central, empezando por los periodos de mayor antigüedad. Siempre no se respete el ciclo vital, el orden cronológico, más que todo el orden cronológico, y bueno, el numérico puede pasar a secundario, pero si se trata de estos tipos de documentos, momentos de ordenar, siempre el cronológico. C. Consecuentemente, el requisito fundamental que deberán reunir los subfondos, secciones y subsecciones y series documentales que se transfieran y que se exigirá con prioridad absoluta el de completar las fracciones cronológicas de cada serie documental ya custodiada en el archivo central, empezando por los periodos de mayor antigüedad. Bueno, preparación de los documentos. La primera labor debe ser la revisión de todos los documentos que se vayan a transferir para conseguir los siguientes objetivos, ¿no? El número de unidades documentales que introduzca en cada caja dependerá de su grosor y tamaño, procurando que no quede ni excesivamente llena, lo que dificultará su cierre y manejo, ni demasiado vacía, lo que favorece la deformación de los documentos. Cuando estén incorporando las unidades documentales a sus respectivas cajas, no debe estar muy llena, ¿no? Ni muy tupida, tiene que estar un poco suelta, tampoco muy vacía. Hagan de cuenta que son carpetas de palanca, por ejemplo, ¿no? En una caja de esas, las gruesas, solo entran a lo mucho 4 de las gruesas. De las delgadas entra 6 como máximo. Por lo general, a veces suele aparecer más documentos, entonces, bueno, en el caso de los gordos, de los más grandes, de las carpetas de palanca que solamente entran 4, le pondríamos, digamos, solo 3, ya que Licenciada, debería eliminar a estas personas que dejan abierto su micrófono. La clase del licenciado Yapuchura los elimina. bueno, continuamos. Un poquito de paciencia nomás. Bueno, como les decía, no deben ser ni muy llenas ni muy vacías. ¿Por qué? Porque tiende a aparecer más documentación. De repente no va a ser un expediente o la serie total, pero sí puede aparecer, no sé,
un informe de tal persona, digamos, ¿no? Hagamos de cuenta que cada carpeta son files, puede llegar a aparecer, no sé, su informe o su currículum, entonces tiende a acumularse, entonces siempre hay que guardar un poco de espacio. A eso se refiere, ¿no? Ahora, si es porque, si, en cambio, si está medio vacía, tiende a moverse. Entonces, al moverse, como bien indicó, por ejemplo, la carpeta de palanca tiene su fierrito, ¿no? Su ganchito ahí, que con el golpe a veces del movimiento al momento de manejar, estas mismas hojitas tienden a desprenderse. Entonces, tampoco tiene que estar muy vacío, cosa que sí se pueda alzar, sí se pueda manejar, que tampoco tenga un peso así muy excesivo, porque el papel pesa, una caja pesa, llega a pesar mucho, que sea fácil manejar, un peso adecuado, como les digo, ni muy lleno ni muy vacío, o sea, al momento de cerrar la caja, vean, ¿no? Que se está moviendo, no se está moviendo, entonces ya, y si en caso tiende a moverse mucho, ya tenemos, ¿no? Nuestros guatitos, nuestras pitas ahí, para poder sujetar con algo, pero que no sea metálico, no metálico, lo posible. Bueno, segunda labor, debe procurarse que cada unidad documental no quede dividido en dos cajas, aunque si esto ocurre se soluciona con una adecuada señalización. Por ejemplo, está elaborado por tomos, pero lamentablemente mi tomo 1 menciona que es A y B por el tamaño del grosor. Entonces, por lo más posible tengo que incorporar a su caja a lo que le a lo que esté correlativamente. Pero si en caso no se da, realmente la caja está muy llena o no entra, entonces ya tiendo a pasar la otra caja, pero siempre especificando una señal, ¿no? No sé, poner tal vez de otro color o indicando que está en la siguiente caja, su número, todos sus códigos que tiene. Tercera labor. Cada una de las cajas llevará un número correlativo, claramente visible, que será el que permitirá identificarlas y que se consignará en la casilla correspondiente del impreso de la relación de entrega, comenzando siempre en cada transferencia por el número 1. Siempre, ¿no? Caja 1, caja 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta que se termine. Cumplimiento del impreso de relación de entrega. La documentación transferida será acompañada de dos impresos de relación de entrega. Bien, una vez comprobada la corrección de los documentos, que es un instrumento de control y de localización de la documentación transferida, un ejemplar volverá al archivo de oficina y otro al archivo central. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. C. Las transferencias de documentos complementarán los datos de los elementos obligatorios, o mejor aún, los elementos de descripción del ISAT-G. Ya les hemos mencionado, ¿no? Varias veces cuáles son los elementos obligatorios, en todas las diapositivas para que se memorizan. Estos son los elementos obligatorios: código de referencia, título, nombre de los productores, fechas, volumen y soporte en la descripción. Estos sí o sí tienen que tener en su inventario, en su etiqueta, incluso en su fórmula de transferencia, en todos esos detalles sí o sí deben tener estos elementos obligatorios. El resto también, pero no están
ordenado, pasó todos los procedimientos y todo eso. Y ya pasó, finalizando todo eso, bueno, terminando la gestión, el año siguiente, ya que se veía la afluencia de que necesitábamos, o sea, ya que se habían dado cuenta, como era el departamento de contabilidad, tanto administrativos, docentes, incluso de la cooperativa, y ya se habían dado cuenta que estaba ordenado, por eso había mucha afluencia, ¿no? de búsqueda de estos documentos, y que han terminado contratando a estas dos mismas personas para que manejen este archivo, y actualmente siguen manejando, y eso pasa, si no me equivoco, en 2015 pasó eso. Entonces, continúan ellos porque solamente ellos saben cómo lo han ordenado, en qué lugares están, ya saben prácticamente de memoria, ¿no? Con todo, si lo han ordenado de cero a lo que estaba, entonces ya no hay espacio. De repente hay personas aquí que todavía no encuentran su trabajo, entonces pueden, como les digo, pueden especializarse en esto, pueden averiguar más, bien interesante, bien amplio el tema. Y hay en todo lado hay documentos, hay acumulación de archivos, ¿no? Ni siquiera son archivos, simplemente son depósitos con documentos, porque eso no se les denomina archivo. Archivo tiene que ser un lugar ordenado. Bueno, sugerencias para elaborar la guía de un archivo definitivo. Se puede usar casi todos los elementos de la norma, empezando por los 6 obligatorios. Eso ya les mencioné. Siempre se mencionan los 6 obligatorios. En este caso también, ¿no? Para la guía de un archivo central, bastará tomar los 6 elementos y tentativamente los siguientes: historia institucional o archivística, forma de ingreso, alcance y contenidos, organización, condiciones de acceso, instrumentos de descripción, notas de publicaciones y notas. Bueno, el siguiente, si se desea preparar un inventario somero o esquemático, será suficiente los 6 elementos, nos vuelvo a mencionar, ¿no? Y especificar el sistema de ordenamiento de las series. Este mismo inventario podría ser a la vez una tabla de retención de documentos agregado información sobre la valoración, selección, eliminación y nuevos ingresos. Este mismo inventario nos puede llegar a servir para otras cosas más. Para la descripción de unidades de la instalación de una serie de cargas, legajos, archivadores de programa, y para unidades documentales compuestas de expedientes, pueden ser suficientes aparte de los 6 elementos obligatorios: alcance y contenido, sistema de ordenamiento, condiciones de acceso, instrumentos de descripción y unidades de descripción relacionadas. Los elementos para un catálogo podrían ser los 6 obligatorios: alcance, contenido, lengua, idioma, escritura de los documentos, características físicas y requisitos técnicos, existencia y localización de los originales o de las copias, según sea el caso, unidades de descripción relacionadas y notas de publicaciones. Al final de toda la descripción se recomienda indicar los 3 elementos del área de control de la descripción para saber quién, cuándo y en base a qué normas se realizó. Bueno, ahí terminamos con esto de las transferencias. De repente alguien que quiera aportar, participar, o no sé, de repente animar, tiene alguna duda, alguna pregunta. La tiene. Dice, buenas noches, Rafa Flores. Entiendo que en esta parte de las transferencias se necesita material que utilizar para realizar este trabajo. O la parte de archivos también no es le digo, el material no está tan a la venta, o sea, ¿dónde se puede conseguir ese tamaño de cajas o dónde se puede adquirir para que se pueda realizar este trabajo también? Porque como secretarias tendríamos que saber también de dónde podríamos proveernos, ¿no?, de todo este material.
Yo sé que otras instituciones ya tienen ese uso y otras instituciones todavía les dotan, tienen ya medios, pero mientras que hay, como les decíamos, ¿no? En algunas unidades cautivas no se realiza o sea, la forma en la que, no sé si se dice ahorita en las cajas, por ejemplo, esa similitud, donde puedes adquirir ese material para de alguna manera renovar, ¿no? Renovar en la parte del uso del material para que no se deteriore también los documentos.
Ni dejan hablar, ni dejan hacer el famoso, nada. Colaboran. Hola, Sí, licenciada, licenciado, buenas le noches. escuchamos. Aquí estamos, licenciada. Licenciada, quería un poquito acotar tal vez a lo que es la aplicación de la transferencia y los archivos que está manejando. Muy interesante, licenciada. Evidentemente, bueno, muy particular, licenciada, vamos a conversar aparte de las unidades educativas. Realmente en las unidades educativas, obviamente tenemos tal vez la facilidad, no simplemente manejamos los centralizadores, que son los documentos más importantes y esenciales en cada unidad educativa. Entonces, eso simplemente se las resguarda y están prácticamente resguardados, evidentemente, ¿no? Y se les puede llevar, digamos, un archivo que usted está mencionando en la caja o en un gavetero, algo que así, está resguardado, ¿no? Hasta el año que tienen que estar, ¿no? Hay todos los centralizadores. Más allá de lo que, créame, más allá de lo que puede hacer, digamos, cada acción, evidentemente, a diario llevamos memorando, las notas, porque dentro de la unidad. Bueno, eso culmina cuando la gestión haya terminado, por decir. Si hay docentes que tienen su memorándum, hacen un cambio, un traspaso, un traslado, o sea, administrativo docente, asunto solucionado, chao París, el documento muere. Así de simple. Y no creo, yo a título personal no guardo los memorándums, porque tampoco guardo algunos documentos que puede haber algo de gravedad. Son los centralizadores, a no ser que en las direcciones distritales lo tengan. Creo que no, tampoco, porque yo aquella vez me fui, si podían proporcionarme una documentación, no la tenían. También manejan ellos los centralizadores, ¿no? Otras instituciones sí se debe resguardar para algunas cosas que requieran, por decir, ¿no? Pero en el campo educativo, ese sería en el nivel secundario. En el nivel primario, pienso que no, porque no sé, pero nadie lo quiere, parece el nivel primario, una documentación que quiera, ¿no? A partir de tercero para adelante, requieren cualquier persona que quiera hacer un trámite. Sería eso nomás, licenciado, tal vez, ¿no? Solamente la gestión que termina, ahí tenemos que resguardar la documentación bien, ¿no? Pues ya
Licenciada, buenas noches, le habla Susi. Respecto a mi institución es una institución tecnológico y también técnico-humanístico. En realidad es técnico-humanístico. En mi institución, por ejemplo, no habían sabido ordenar los archivos, habían sabido manejar a libre albedrío y todo eso. Cuando yo llegué a la institución, sí lo puse en orden por gestiones, por importancia, se le ha dado la valoración. Respecto a toda la documentación de recursos humanos, por ejemplo, vino la Contraloría a hacer auditoría a través de la distrital, de la departamental, todo eso. Mi institución estaba en la lista para hacer auditoría, porque sacan un listado cada año, después de 2 años, así periódicamente, qué instituciones van a entrar en auditoría, ¿no? Por ejemplo, mi institución ha entrado en auditoría y ha servido mucho el trabajo que hice cuando llegué, porque se ha valorado el tema de recursos humanos, por ejemplo, toda la documentación es valorable, es válido, memorándum, llamadas de atención, todo eso se ha cuadrado con los ingresos, salidas de las planillas de control de personal. Ahora, en el otro tema de la documentación de los estudiantes, em, mi institución no desecha esa documentación porque hemos tenido 2 órdenes judiciales. Un caso, por ejemplo, se ha presentado de que un estudiante le había embarazado a una de las ex estudiantes, sí. Entonces, por orden judicial, los documentos se han tenido que sacar y certificar que ese estudiante estaba ahí, que tiene tales antecedentes en la institución, así pedía el juez, ¿no? Y el otro orden judicial era también sobre un estudiante, si en tales años, gestiones, era estudiante de la institución, porque la mamá estaba haciendo un proceso judicial al papá con retroactividad para las pensiones familiares, con retroactividad. Entonces, estos documentos sí le han servido a estos 2 casos para, como prueba que ha presentado los interesados ante el juez. Entonces, como dice también la 1178, tenemos qué periodos tenemos que guardar, resguardar y ver qué documentación se va a quedar y va a servir, ¿no es cierto? Y también tengo un caso, que lo hemos visto con mi autoridad máxima de una unidad educativa de primaria. Hemos visto su documentación de gestiones pasadas, o sea, de 14 años, todo botado, así literal, botado en el suelo, en un ambiente, y por encima de los documentos pisaban, caminaban, algunos estaban en cajas, pero ya las cajas estaban reventándose por la cantidad de documentación que habían metido a las cajas. O sea, son ejemplos que le doy, licenciada, que como profesionales que ya somos nosotros, técnicos superiores, ¿no es cierto?, previo a esta licenciatura, deberíamos mantener un criterio de institucionalidad y de darle un buen manejo a la documentación, una buena valoración a la documentación, ¿no es cierto? Dice, no solamente como centralizadores sirven, sino hay otra documentación que sí sirve en las unidades educativas. Gracias, licenciada. Licenciada, licenciada, ¿me escucha?
noches, licenciada, compañeros, ¿cómo están? Sabe, licenciada, en todos mis años de servicio, yo he visto que la profesión de secretaria ha sido menospreciada. ¿Por qué? Porque empezando de la planilla de pagos, la secretaria es la menos remunerada en cuestión de sueldo y la que más responsabilidades tiene. Porque a cargo de la secretaria absolutamente está todo. Los papeles importantes, no muy importantes y los que definitivamente no importan. Ahora, por ahorrarse unos pesos, las instituciones contratan bachilleres o gente que no tiene el mínimo de conocimiento, y ahí es donde se genera el desorden, porque no saben ni cómo van a archivar, ni dónde lo van a guardar, ni saben darle el valor, ni siquiera saben registrar una carta, licenciada, y yo lo he visto. Entonces, cuando uno llega a una institución, a una unidad, donde anteriormente estaba una persona que no tenía el mínimo conocimiento, ahí es donde uno forzosamente, para entender qué es lo que han hecho, tiene que ordenar. Entonces, no sé hasta qué grado el colegio de secretarias, ¿quién se podría pronunciar al respecto para que a las secretarias nos den el lugar que nos corresponde? Porque inclusive la hacemos de jefe. Cuando el jefe no está, nosotros tomamos algunas decisiones. A mí me ha tocado tomar decisiones, licenciada, porque no estaba mi jefe, porque no me escuchaba, no atendía su WhatsApp, no tenía alguna cosa. Y he tenido que tomar el riesgo de tomar decisiones. Dios gracias, me ha ido bien, pero a ese grado llega nuestra responsabilidad y lamentablemente menosprecia nuestro trabajo, siendo que es igual de importante que una jefatura. No, dicen, como le digo, el colegio de secretarias, creo yo, que debería de pronunciarse, presentar un proyecto de ley a la Cámara de Senadores, diputados, que sé yo, donde se vea el posicionamiento de la secretaria dentro de las instituciones, que se nos dé el valor que nos corresponde y que contraten gente preparada. Yo me he topado con gente que sé que no está en unidades a las que yo he ido a dar y era todo de cabeza. Y ahí mismo está la ley, la normativa, qué sé yo, de archivo, porque no hay de otra. Pero no sé, no todos pronuncian, todas las profesiones, las carreras, todos, menos secretariado. Lo propio, o sea, hacernos sentir, no sé, los destinos, que viera el 16 de julio. Nunca jamás en mi vida he visto que entre el colegio de secretarios. Nunca. Entonces, no sé, pienso yo que tal vez tendría que pronunciarse, ¿no? Como esto entre el colegio de secretarias, si es que estamos ligados a la COP y el apoyo de la COP. Tendría que ser, pienso, no sé. No hay en el internet, no hay normatividad, toda la normatividad es más vieja que Cristóbal Colón. La secretaria ha quedado relegada a un lugar muy por debajo de. Y no es así, licenciado, no sé. Ustedes pueden llegar a un colegio de secretarias, poder organizar una reunión, alguna cosa para podernos pronunciar, porque como le digo, yo conozco secretarias que trabajan hasta por un sueldo mínimo. Y la responsabilidad que se tiene como secretario es terrible. Desde un memorándum, desde una nota, desde una carta, desde un correo electrónico,
Y uno tiene que estar sobre todo y sobre todos. Así es. Porque al fin y al cabo uno es los ojos del jefe, ¿no? Exacto. Tal vez ustedes, como la universidad que está promoviendo este primer paso para elevar nuestro rango a licenciatura y que tienen contacto con el Colegio de Secretarios para que el Estado reconozca y ponga, no sé, indique que nuestro nivel es al de cualquier licenciado que ahora va a estudiar Dios mediante hacer licenciaturas, porque ni siquiera nos califican como técnicos superiores en las áreas. Muchos estamos auxiliares y no debería ser así el auxiliar, pues, otra cosa. Sí, hay. ¿Qué digo yo? Si en un momento dado un paro de secretarios y que todas las secretarias salieran a protestar a favor de las oficinas, se cae la empresa, la institución, el colegio, no funciona. No funcionaría, y estoy completamente segura de eso. Medio día que las secretarias se vuelven locos. Sí, es muy y las secretarias no viven, no saben dónde está su cabeza. Así es, pero bueno, habrá que ver la forma, el modo de hacernos sentir que nos escuchen. Pero hay un problema, lastimosamente, en muchas instituciones, y eso es lo que he notado en el poco tiempo que llevo trabajando, es que la secretaria es reemplazable. Si nosotras así hiciéramos algún paro de secretarias para una remuneración justa en nuestro salario y ítems y prácticas secretariales para las estudiantes que están haciendo sus técnicos superiores en secretariado en institutos públicos, agarraría muy bien ese amparo automáticamente despedidas. Pero no, ahí entraría esa ley, que las instituciones contraten a personal calificado con título de técnico superior o licenciatura. Se les caería el tema de poder reemplazarlos. Porque así sería una norma, una ley. Eso sería. Voy a apuntar respecto a lo que acaba de hablar la compañera. Saben que la idea es magnífica de entrar al paro, pero hay procedimientos cuales para evitar de que nos despidan, nos descuenten en algunos casos. Como ustedes dicen, la secretaria es reemplazable, pero si nosotros llegaríamos a hacer un paro, esto va con una nota a la jefatura de trabajo, la cual cuando se conoce a la jefatura de trabajo, nos agarra, tal vez nos protege para que no podamos contar con un descuento o un despido. A la misma vez yo trabajo, bueno, tengo 31 jefes, si les digo, soy la única secretaria que hay. Si saco mis vacaciones, no tengo vacaciones. No es como estar en la oficina, pero en la casa. Porque todo el tiempo el celular sigue sonando, que es el correo electrónico, el WhatsApp. Es tremendo. Y no hay una ley, como dicen mis compañeras, porque algunas compañeras no perciben ni el salario mínimo. Y trabajan más de 4 años. ¿Por qué? Por seguir teniendo, porque supuestamente al año, de aquí a 3 meses, a 6 meses te van a dar un ítem. Pero como dicen también ustedes,
no llegamos, no. Licenciada, conclundo, licenciada, tanto, bueno, saliendo del margen de la política idealista de que lo que estamos haciendo, felicitarles ante todo a las compañeras que se han expresado. Evidentemente, cuando yo había ingresado al magisterio, cuando había salido del INCOS La Paz, soy titulado de ahí. Bueno, el primer secretario de varón, ¿no? Hice este reclamo, porque no debería tener un salario justo y las secretarias debían estar en su estatus donde deben estar. Antiguamente, o sea, antes que mí, evidentemente eran pues, habían sido secretarios improvisados, como que hay maestros interinos y secretarias interinas también, ¿no? Simple bachillerato y ya están trabajando. Ellos era una polémica, por decir, ¿no? Porque había un desfase. Mientras yo estaba diciendo en mi gremio que sea un estatus adecuado, mientras el otro era un poco más amplio, que es el bachillerato. Ellos no estaban concorde con mi ideología. Ellos tienen un representante que es de la federación y otro representante que también nosotros hemos formado aparte. Entonces habían dos. La cual, evidentemente, la que es más ambuloso gana. Evidentemente no les conviene a ellos eso, porque son siempre improvisados, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el magisterio, yo estoy hablando de ese campo, entonces, evidentemente hay una federación que tal vez no es justa para mí, realmente, es injusta. Cuando uno requiere reclamar algo, cuando está en su estatus, tiene la legalidad, no le apoyan, pero sí a la minoría, o sea, cuando las personas son improvisados, sí apoyan, tienen mayor apoyo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se jactan? De los asistentes administrativos, que son los regentes, que son simple a hacer bachillerato, algunos no. Entonces, acapara esa cúpula, evidentemente la parte que tiene estatus de profesionalismo es como la minoría, y no vamos a poder hablar. Pero me gustaría la idea de lo que dice la compañera Chacón, que la ente matriz que tenemos ahora un colegio de secretariado, que evidentemente tenía por conocimiento, pero no lo conozco, nunca he ido. Sí nos han comentado, cuando yo estaba ya en tercer año, no sé cuál es, no sé, personalmente, mil disculpas con la ignorancia que estoy haciendo ya como 10 años de secretario, pero no conozco. Sería lindo tener una criatura que la universidad, el público del Alto, tome la iniciativa de ese campo, que nos apoye. Sería menester hacer un paro a nivel secretariado. Así la población pueda entender que si no hay secretaria, la empresa no funciona, cualquiera sea. Si la secretaria es grave, por ejemplo, en mi unidad educativa, si no se dividía una hora, esa unidad educativa ha muerto. De cada me llaman, así está enfermo, no está enfermo, está delicado de salud, tengo que estar ahí, porque pareciera que, no sé, así es. Y gracias también, agradezco, ¿no? Porque por ser secretario, porque soy el perfil y la imagen de la institución, por el cual también soy. Bueno, ahí estamos, compañeras, no nos sentimos mal, más bien sentamos orgullosos, felices de ser secretarias prácticamente. No, nada más licenciada, pero sería muy linda licenciada, es parte de este incógnito, a ver, pues licenciada podría tener ese entendimiento y nosotros con sus colegios bastantes, podríamos cooperar también y podríamos tomar la iniciativa. Sería la cabeza suya, licenciada, usted puede ser tan amable poder levantarnos el orgullo de nuestra querida amable secretaría. Gracias, licenciada. Por las normativas que rigen a la universidad, a la UP, a la UNSA,
Ellos no pueden organizar un sindicato, una movilización, son los directos interesados que somos nosotros los que deberíamos organizarnos. Pero los compañeros que me han antecedido han dado dos respuestas importantes. Primero, desde que tú estás, compañero que me antecediste, y más antes todavía, hay una gran división en cuanto a criterios, que si vamos a pertenecer o no a la federación, a la confederación, no hay participación, no hay vida activa, como ahora mencionan las organizaciones sociales, vida activa es importante, no hay eso, y lo otro. Estamos divididos también por la calidad, es decir, por la profesionalidad. Muchos han entrado por política, porque han sido apoyados, colaborados, empujados a la fuerza por sus juntas de padres.